San Pablo y su discípulo Onésimo. El poder transformador del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo tiene un poder tan grande que no solo cambia circunstancias, sino que transforma el corazón humano desde lo más profundo. En la historia del apóstol Pablo y su discípulo Onésimo encontramos una de las expresiones más hermosas de la gracia de Dios obrando en medio de la esclavitud, el pecado y la restauración. La historia que se narra en la carta a Filemón es breve, pero su mensaje es eterno. Cristo reconcilia lo imposible, une lo que estaba dividido, y da dignidad a aquel que el mundo desprecia. Onésimo era un esclavo que pertenecía a Filemón, un cristiano de la iglesia de Colosas, amigo y colaborador del apóstol Pablo. En algún momento, Onésimo huyó de su amo, posiblemente habiendo cometido alguna falta o robo. Su condición era la de un fugitivo, un hombre que había fallado a su amo y que, según las leyes del Imperio Romano, merecía castigo. Pero la misericordia de Dios lo guió hasta Roma, donde Pablo estaba prisionero por causa del Evangelio. En aquel encuentro providencial, el Espíritu Santo tejió un nuevo destino para aquel siervo esclavo. El apóstol Pablo no vio en Onésimo un delincuente, sino un alma necesitada de redención. Lo recibió, lo discipuló y lo condujo a los pies de Cristo. En esa prisión nació una relación espiritual, una amistad en el Señor que sobrepasó cualquier barrera social. Pablo, el apóstol de los gentiles, se convirtió en padre espiritual de Onésimo, quien pasó de ser un siervo fugitivo a un hermano en la fe. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, escribe Pablo en Filemón 1. Esas palabras resumen el corazón pastoral del apóstol. No importaba cuán bajo hubiera caído alguien, la gracia de Cristo podía levantarlo. El evangelio que Pablo predicaba no era una teoría, sino una experiencia viva de restauración. Onésimo se convirtió en un testimonio del poder del perdón. El apóstol lo formó, lo instruyó, lo consoló y lo transformó en un colaborador fiel del evangelio. Pero llegó el momento de la prueba. Pablo decidió enviarlo de regreso a su amo Filemón. No como un esclavo cualquiera, sino como un hermano amado. En una de las cartas más conmovedoras del Nuevo Testamento, Pablo intercede con ternura y autoridad espiritual, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Aquí se revela la esencia del cristianismo. El mensaje de Cristo no busca perpetuar la injusticia, sino redimirla. Pablo no aprueba la esclavitud, pero siembra una semilla de amor y reconciliación que rompería los grilletes del sistema. A través de su intercesión, Pablo enseña que en Cristo las relaciones humanas deben ser restauradas bajo la ley del amor. Filemón debía recibir a Onésimo no como a un siervo, sino como a Cristo mismo. Qué poderoso ejemplo para la iglesia de hoy. ¿Cuántas veces, como Onésimo, hemos huido de nuestras responsabilidades, nos hemos alejado del Señor o hemos fallado a quienes nos amaban? Pero el Señor nos busca en nuestro extravío y nos encuentra en medio de nuestra huida. Así como Pablo fue instrumento de restauración para Onésimo, también Cristo es nuestro mediador ante el Padre. Él toma nuestro lugar, intercede por nosotros y nos presenta como redimidos, diciendo, recíbelo, como a mí mismo. El discipulado entre Pablo y Onésimo nos muestra que el Evangelio no solo salva, sino que también restaura y transforma. Onésimo no volvió a Filemón con cadenas, sino con una nueva identidad. Ya no era un fugitivo, sino un testimonio viviente del poder del Evangelio. Y la tradición cristiana cuenta que Onésimo, con el tiempo, llegó a ser un líder de la iglesia, posiblemente obispo de Efeso. Qué maravilloso es ver cómo Dios cambia la historia de alguien que parecía perdido para siempre. La carta de Filemón, aunque breve, tiene la fuerza de un manifiesto espiritual sobre el perdón y la hermandad cristiana. Pablo apela al amor, no a la obligación. No exige que Filemón perdone, sino que le ruega como hermano. Esto nos enseña que el perdón en Cristo debe ser voluntario, nacido del amor que hemos recibido del Señor. El perdón no es debilidad, sino poder. Perdonar es reflejar el corazón de Cristo, quien perdonó a sus verdugos desde la cruz.
El Espíritu Santo nos invita hoy a ser como Pablo, intercesores de reconciliación. El creyente maduro no solo busca su salvación personal, sino que se convierte en puente entre Dios y los hombres, entre hermanos divididos, entre corazones heridos. Ser cristiano es llevar la cruz del amor, es acercar a los onésimos del mundo a la gracia del Señor. Y también debemos aprender de Onésimo. Aquel que fue transformado por la misericordia divina no puede seguir viviendo igual. Cuando alguien ha sido perdonado, su vida cambia radicalmente. El arrepentimiento genuino se demuestra con hechos, y Onésimo lo demostró regresando voluntariamente a enfrentar su pasado, confiando en que Cristo ya había hecho nueva su historia. ¿Cuántos Onésimos hay hoy en las iglesias? Hombres y mujeres que alguna vez fallaron, huyeron o se sintieron indignos. Pero el Señor los llama de nuevo, los restaura y los envía con propósito. El amor de Dios no desecha, sino que reconstruye. El Espíritu Santo sigue obrando en los corazones quebrantados, levantando a los caídos y devolviéndoles su dignidad como hijos de Dios. Amado hermano y hermana, el mensaje de Pablo y Onésimo es un llamado a creer en la transformación. No importa cuán lejos hayas corrido, Cristo puede encontrarte. No importa cuánto hayas fallado, Él puede levantarte. No importa cuántos te hayan rechazado, el Señor puede reconciliarte con aquellos de quienes te alejaste. Así como Pablo intercedió por Onésimo, Cristo intercede por ti. Él dice al Padre, recíbelo, no por sus méritos, sino por mi sacrificio. En esa gracia se sostiene nuestra fe, y cuando entendemos la profundidad de ese amor, somos movidos a extenderlo a los demás. El Evangelio nos llama a ser reconciliadores, a restaurar relaciones rotas, a mirar más allá de los errores y ver el potencial que hay en cada alma redimida. Pablo vio en Onésimo un futuro siervo del Señor, y no se equivocó. Que nosotros también aprendamos a ver a las personas con los ojos de Cristo, no por lo que fueron, sino por lo que pueden llegar a ser en las manos de Dios. El poder del Evangelio no termina en el perdón, sino que nos lleva a la comunión. En Cristo, ya no hay esclavos ni libres, sino hermanos. Y esa es la gran lección de esta historia, que el amor de Dios derriba todas las barreras y crea una nueva familia espiritual donde todos somos uno en Cristo Jesús. Que el ejemplo de Pablo nos inspire a discipular con amor, a interceder por los caídos y a restaurar con mansedumbre. Que el ejemplo de Onésimo nos recuerde que nadie está tan lejos que no pueda ser alcanzado por la gracia. Y que la fe de Filemón nos motive a perdonar con el mismo amor con que Cristo nos perdonó. Hoy el Señor nos llama a ser instrumentos de reconciliación. Que nuestra vida sea una carta viva, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, donde se pueda leer el poder transformador del Evangelio. Ya no como esclavo, sino como hermano amado, termina el mensaje del apóstol Pablo, pero así comienza la historia de cada creyente que ha sido alcanzado por la gracia. Gloria sea a Dios, que aún transforma a los onésimos del mundo en siervos fieles de su reino. Amén.